Interpretar y explicar los cambios físicos en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Estudiante Andrés Jaramillo Valderrama. Evidencia 220201-501. Fuerzas. Video expositivo sobre experimento de aplicación. ¿Quién fue Isaac Newton? Isaac Newton nació en 1642 a 1727. Fue un físico matemático, astrónomo y filósofo inglés, considerado una de las mentes más brillantes e influyentes en la historia de la ciencia. Su obra revolucionó el entendimiento del universo al sentar las bases de la mecánica clásica, formulando las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Además realizó importantes contribuciones en óptica, cálculo diferencial e integral y física matemática. Su obra más influyente fue en 1687, donde expone las tres leyes del movimiento, también conocidas como las leyes de Newton. Estas leyes explican cómo los cuerpos se mueven bajo la acción de fuerza y constituyen un pilar fundamental en la física y la ingeniería. Las tres leyes de Newton. Primera ley, ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo de un movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar su estado por fuerza impresa sobre él. Esta ley explica que un objeto no cambiará su estado de movimiento si no actúa sobre él una fuerza externa. Por ejemplo, una pelota sobre una superficie plana permanecerá inmóvil si nadie la empuja. Segunda ley, ley de fuerza y aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Se expresa con una fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley, ley de aceleración y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Esto significa que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo cuerpo ejerce una fuerza igual y en sentido opuesto sobre el primero. Bueno, seleccioné la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Esta ley es fundamental para entender cómo se relacionan la fuerza, la masa y el movimiento de los cuerpos. Es ampliamente amplificada en la industria y el transporte, la construcción y prácticamente cualquier proceso tecnológico. Bueno, yo escogí la segunda ley de Newton, que es la ley de fuerza y aceleración. Esto nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, ¿cierto? Entonces ya en un ejemplo que vamos a ver aquí con unos vasos, esto nos dice que aquí está un vaso, este vaso que está casi lleno, que está totalmente lleno, y ese que está más vacío. Entonces lo que nos dice el ejercicio es que a mayor masa, más fuerza hay que hacerle al cuerpo y menos velocidad va a tener, ¿cierto? A diferencia de este, que a menor masa, menor fuerza y mayor velocidad va a tener. Aplicación de la segunda ley en el contexto productivo y en el contexto social. En el contexto productivo. En la industria automotriz, por ejemplo, los ingenieros aplican la segunda ley de Newton para calcular la fuerza que debe aplicar un motor para mover un vehículo de cierta masa y lograr una aceleración deseada. Lo mismo ocurre en procesos logísticos, donde es vital calcular las fuerzas necesarias para mover cargas en cintas transportadoras, grúas o sistemas automatizados. En el contexto social,
La ley es fundamental para entender la seguridad vial. Por ejemplo, explica por qué los vehículos más pesados requieren más fuerza y más distancia para detenerse, lo que tiene implicaciones directas en las regulaciones de tránsito y diseños de frenos. Determinar y explicar cómo se obtienen las componentes en el eje Y y en el eje X de las cuerdas superiores A y B. Aquí vemos el ejemplo en la imagen que nos proporciona en la guía de aprendizaje. Entonces vamos a desglosar y resolver el problema con base a la imagen, en el cual se muestra una caja suspendida por un anillo en el punto 0, el cual a su vez está sostenido por dos cuerdas A y B, que forman un ángulo de 65 y 40 grados respecto a la horizontal, respectivamente. Descripción del sistema. El sistema está compuesto por una caja suspendida en el aire, sujeta a un anillo central, mediante dos cuerdas verticales. Este anillo está sostenido por dos cables inclinados, uno a la izquierda llamado cuerda A, que forma un ángulo de 65 grados con respecto a la horizontal, y otro a la derecha, cuerda B, con un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal. Ambos cables están tensados y conectados a la torre vertical, de modo que mantienen suspendida la caja por medio del anillo. Diagrama de cuerpo libre del anillo 0. Para analizar la fuerza que actúan sobre el anillo es necesario representar gráficamente todas las tensiones que concurren en él. En este caso se identifican tres fuerzas principales: tensión en la cuerda A, que actúa en dirección oblicua hacia arriba a la izquierda, formando un ángulo de 65 grados. Tensión de la cuerda B, que actúa en dirección oblicua hacia arriba a la derecha, formando un ángulo de 40 grados. Peso de la caja W, que actúa verticalmente hacia abajo, transmitiendo desde la caja a través de las cuerdas verticales que la sujetan al anillo. Para mantener el equilibrio del anillo en el aire, es decir, que no se mueva ni horizontal ni verticalmente, la suma de las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a 0 en ambos ejes. Descomposición de fuerzas. Para analizar la tensión en A y B, se descomponen en sus componentes horizontal X y vertical Y, utilizando funciones trigonométricas. Para tensión A, componentes en X, tensión coseno 65 grados hacia la izquierda negativa, componente Y, tensión A coseno 65 grados hacia arriba positiva. Para tensión B, componentes en Y, tensión B coseno 40 grados hacia la derecha positiva, componentes en Y, tensión B seno 40 grados hacia arriba positiva. Para el peso W solo tienen componentes vertical menos W hacia abajo negativa. Condiciones de equilibrio. Para que el anillo se mantenga en reposo se deben cumplir las siguientes ecuaciones: equilibrio en el eje X menos tensión A coseno 65 grados más tensión B coseno 40 grados es igual a 0. Equilibrio en el eje Y, tensión A seno 65 grados más tensión B seno 40 grados es igual a W. Esta ecuación permite que un caso práctico calcular los valores de las tensiones en las cuerdas A y B si se conoce el peso de la caja. Diagrama de cuerpo libre de la caja. La caja está suspendida directamente del anillo mediante dos cuerdas verticales. El análisis de este cuerpo es más simple, ya que las fuerzas involucradas se encuentran en un solo eje vertical. Fuerza hacia abajo, el peso de la caja, que es W. Fuerza inicial hacia arriba, las tensiones de las dos cuerdas que la sujetan, tensión 1 y tensión 2, asumiendo
que las cuerdas son idénticas y simétricas y que el sistema está equilibrado, se cumple que tensión 1 más tensión 2 es igual a W. Si ambas cuerdas tienen la misma tensión 1 es igual a tensión 2 es igual a W sobre 2. Muestra cómo el peso de la K se reparte equitativamente entre las dos cuerdas verticales que la unen al anillo.